La apología es un texto particularmente que es altamente probable que esté basado en documentos reales. ¿Mm? Entonces, Sócrates se está defendiendo. Vamos a ver cómo se defiende Sócrates. Hay un momento dado en que lo dejan hablar, y cuando lo dejan hablar, básicamente hace lo que se denomina un soliloquio. Un soliloquio es, hace de cuenta que alguien le pregunta algo y que él responde, ¿no? Entonces, eh, él hace de cuenta que le dicen lo siguiente. Es como si yo dijese, por ejemplo, eh, pero digo, a ver, ¿cómo es esto del soliloquio? Entonces yo agarro y respondo, ¿no? O sea, yo me hago la pregunta como si no fuera yo y respondo como si fuera yo. Bueno, esto es lo que está haciendo Sócrates en este momento y dice lo siguiente. Ahora Sócrates está en soliloquio. No vamos a hacer caso a Milito, sino que te vamos a dejar libre, a condición, sin embargo, de que no gastes ya más tiempo en esta búsqueda y de que no filosofes, si eres sorprendido haciendo, filosofando, morirás. Él dice, si en efecto, como dije, me dejaran libre con esta condición, yo les diría, yo atenienses, los quiero y los aprecio, pero voy a obedecer al Dios más bien que a ustedes, y mientras tenga aliento y sea capaz, de seguro no voy a dejar de filosofar, no voy a dejar de exhortarlos y no voy a dejar de hacer manifestaciones al que de ustedes vaya encontrando, diciendo lo que acostumbro. Fíjense esta frase, diciendo lo que acostumbro. Mi buen amigo, siendo ateniense de la ciudad más grande y más prestigiosa en sabiduría y poder, ¿no te avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y las mayores famas y los mayores honores? Y en cambio, ¿no te preocupas ni te interesas por la inteligencia, la verdad y por cómo tu alma va a ser lo mejor posible? Esto le dice Sócrates. Es decir, dice, ¿no sentís vergüenza? ¿No te da vergüenza? Dice, siendo ciudadano de la ciudad más grande y prestigiosa en sabiduría, dice, ¿no te da vergüenza preocuparte de la riqueza, preocuparte del honor, preocuparte de la fama, pero no preocuparte de tu inteligencia, no preocuparte por la verdad y porque tu alma sea lo mejor posible? Bueno, acá la palabrita para preocupar, ¿sí? Para preocuparse es justamente epimeleia, ¿eh? O un derivado de la palabra epimeleia. Es decir, básicamente, si no quieren usar la palabra preocuparse, estar pendiente o ocuparse. ¿No les da vergüenza estar ocupados todo el tiempo en la fama, en el honor, en la riqueza, pero no estar ocupados en que el alma de ustedes sea mejor? Bueno, eso es justamente lo que está diciendo Sócrates. Justamente porque eh, lo que él busca es, bienvenida Hilda, bienvenida, dejar claro que lo que él quiere, la misión que él tiene, es esta, ¿no? De exhortar, como dice acá, dice, no voy a dejarlos, eh, no voy a dejar de filosofar y de exhortarlos y de hacer manifestaciones al que de ustedes vaya encontrando. ¿Mm? Al que de ustedes vaya encontrando. O sea, Sócrates tenía la costumbre de ir encontrándose con uno, con el otro, y a medida que se los vaya encontrando, básicamente los exhortaba ¿a qué? A que hagan de su alma lo mejor posible, a que cuiden de su alma. ¿Eh? Después dice lo siguiente, y si alguno de ustedes discute y dice que se preocupa, no pienso dejarlo al momento y marcharme. O sea, imagínense esta escena, ¿no? Sócrates le dice,
tenés que ocuparte de tu alma. Y él le responde, no, no, pero yo me preocupo por mi alma. Dice, no me voy a ir, no me voy a quedar tan contento y tan tranquilo. Lo que voy a hacer es, los voy a interrogar, a examinar y refutar, y si me parece que no han adquirido la virtud y dicen que sí, le reprocharé que tienen menos lo digno de más y tienen mucho lo que vale poco. O sea, lo que está diciendo es, si yo me doy cuenta que en vez de preocuparte realmente por tu alma, te estás preocupando por cualquier otra cosa, después de que yo te examino, refuto y te interrogo, entonces lo que te voy a decir es que tenés trastocado tus valores. Dice, tenés en menos lo digno de más y en mucho lo digno de poco. ¿Mm? En efecto, voy por todas partes sin hacer otra cosa que intentar persuadirlos, a joven y viejo, a no ocuparse ni del cuerpo ni de los bienes antes que del alma, ni con tanto afán, a fin de que ésta sea lo mejor posible, diciéndole, no sale de la riqueza la virtud para los hombres, sino de la virtud de las riquezas y todos los demás bienes, tanto los privados como los públicos. Entonces, fíjense, ¿no? Eh, qué, qué fuerza que tiene el pensamiento socrático en este aspecto, o el platónico en este caso, pero en este caso estamos hablando de Sócrates, porque Sócrates es, posiblemente esto sea un documento público, haya sido un documento público, con lo cual son palabras de Sócrates, muy posiblemente, con lo cual la función de Sócrates era esta, ¿no? Exhortar al otro a que se cuiden a sí mismos. Y ese sí mismo al que deben cuidarse, ¿sí? Eh, ya les paso el enlace para el otro grupo. Denme un segundito que... Ahí está. Ahí les pasé al otro grupo también. Tengo dos grupos. Voy a tener que poner a alguien de ustedes en el otro grupo también porque están como muy divididos. Entonces a mí se me pasa pasarle el enlace al otro grupo. Desastre, desastre total. Bueno, entonces cuando acá dice cuidar de sí, fíjense que hay un paralelismo entre este geautú, que significa sí mismo, y alma. Es interesante el hecho de que Sócrates es el primero que hace esta relación, que el alma es el sí mismo. Es el primero en hacer esta relación, que el alma es el sí mismo. ¿No? Bien, vamos ahora al banquete. En el banquete es un texto de madurez, eh, es un texto en el cual Platón va a desarrollar la cuestión del amor como búsqueda de la unidad. Este es un texto en el cual Platón va a hacerle decir a Aristófanes una eh, de los relatos alegóricos más trascendentes, porque ahí va a dar cuenta de cómo nuestra cultura se ha configurado de alguna forma en esta idea de ciertos seres que en algún momento estábamos unificados, nuestra alma estaba unificada con otro ser, que era un ser andrógino, hasta que viene Zeus y los parte a la mitad y los divide. Entonces uno va buscando la otra parte de su alma de un lado al otro, ¿no? Eh,
Hermoso relato, así que se los recomiendo el discurso de Aristófanes, pero no nos vamos a meter con el discurso de Aristófanes, nos vamos a meter con Alcibíades, porque justamente el quid de la cuestión acá es Alcibíades. En un momento, Alcibíades no estuvo en todo el banquete, Alcibíades va a aparecer al final, va a aparecer danzando con guirnaldas, con un séquito de danzarines y de flautistas, y en un momento dado, como claro, Alcibiades ya se habían dejado, vamos a hablarlo de esta manera, ¿no? Se habían dejado con Sócrates y ya no estaban más juntos, no eran más pareja, no eran más novios o lo que quieran, no eran más amante y amado. Entonces Alcibiades, nada, estaba echándole el ojo a Agatón. ¿Mm? Le estaba echando el ojo a Agatón. Agatón es el dueño de casa, es el que invita al banquete, es el que convoca, porque Agatón había ganado un certamen de poesía. ¿Mm? Entonces había invitado a los grandes intelectuales de su época, entre ellos estaba Aristófanes, estaba Sócrates, estaba Erixímaco, estaba Fedro, estaba Pausanias, obviamente estaba Agatón. eh, y en un momento dado, sin saber qué pasa, quizás al finalizar ya todos los discursos, aparece danzando Alcibíades, y cuando llega con sus guirnaldas empieza a repartir guirnalda para todo el mundo, y le reparte la guirnalda también a Agatón. Y cuando le da la guirnalda a Agatón, se da vuelta y lo ve a Sócrates. Y como pasa siempre cuando uno se encuentra de prepo con un ex, ¿no? La reacción que él tiene es como chocante. Dice, ay, no sabía que estaba acá también este hombre, ¿sí? Que tantas cosas me ha hecho. Entonces empieza a contar una serie de confidencialidades muy graciosas, cosas que Sócrates se le juntó el ganado, tal cual, se le juntó el ganado. De hecho, lo interesante es que eh, pintaba trío también, ¿no? Porque Agatón y Sócrates, Agatón le tira el ojo a Sócrates. De hecho, hay una parte estas son las infidencias de la filosofía, ¿no? Hay un pasajito al comienzo del banquete, donde dice, Agatón dice, sentate acá a mi lado, así cuando me rozás con tu pierna, todo tu saber pasa hacia mí. O sea, esta cosa del roce, ¿no? Cuando me roces con tu pierna, voy a, wow. Nada, así que se sentaron, eh, era todo muy filosófico el tema. Pero bueno, la cuestión es que Sócrates ahí siempre tiene la salida perfecta. Le dice, vos lo estás diciendo como si el saber fuera por capilaridad, ¿no? Como si del cuenco lleno pasase por un hilito para el cuenco vacío, pero la sabiduría no funciona así, le dice Sócrates. Bueno, la cuestión es que se quedan ahí juntitos. Así que imagínense, Agatón le echa el ojo a Sócrates en esta relación amante y amado, y en eso aparece Alcibíades que le echa el ojo a Agatón y se encuentra con Sócrates, o sea, ambos están disputando a Sócrates, por lo menos en el relato. Platón lo deja ver así un poco. Entonces, Agatón empieza a contar un montón de infidencias, cosas que Sócrates hizo, buenas para con él y otras no tanto, ¿no? Eh, entonces, ¿qué sucede? Después de contar todas esas infidencias, dice lo siguiente. Esto está hablando, Alcibiades le está hablando a Sócrates. Dice, mas tú te diferencias de él, de un dios que se llama Marcias, de un sátiro llamado Marcias, dice, en que sin instrumentos, con tus meras palabras, haces lo mismo. De hecho, cuando nosotros oímos a algún otro, aunque sea muy buen orador, pronunciar otros discursos, a ninguno nos importa, por así decir, nada. Pero cuando se te oye a ti,
o a otro pronunciando tus palabras, aunque sea muy torpe el que las pronuncie, ya sea se trate de mujer, hombre o joven, quien las escucha, quedamos pasmados y posesos. ¿Mm? Yo al menos, señores, si no fuera porque iba a aparecerme aquí, que estoy totalmente borracho, os diría bajo juramento que impresiones me ha causado personalmente sus palabras y todavía ahora aún me causa. Efectivamente, cuando le escucho a Sócrates, esto es lo más romántico que hay, mi corazón palpita, mucho más que el de los poseídos por la música de los coribantes. Las lágrimas se me caen por culpa de sus palabras y veo que también a otros muchos les acontece lo mismo. En cambio, al oír a Pericles y a otros muy buenos oradores, si bien pensaba que hablaban elocuentemente, no me ocurría, sin embargo, nada semejante, ni se alborotaba mi alma, ni se irritaba en la idea de que vivía como esclavo, mientras que por culpa de este Marcias, ¿sí? De este personaje, por Sócrates, aquí presente, muchas veces me he encontrado precisamente en un estado que me parecía que no valía la pena vivir en las condiciones en las que estoy. Repito esta idea. Dice, primero, cuando lo escucho mi corazón palpita. Y no me pasa lo mismo cuando escucho a Pericles. Pericles, recuerden que históricamente el siglo V se llama el siglo de oro de Pericles, porque fue un gobernante, fue un rey sumamente importante para la Grecia clásica y un muy buen orador. Dice, pero cuando lo escucho a él no me pasa nada semejante a lo que me pasa con Sócrates. Dice, porque cuando lo escucho a Pericles no se alborota mi alma como se alborota cuando lo escucho a Sócrates. Dice, y después agrega, ¿no? Cuando lo escucho, me he encontrado en un estado tal que me parecía que no valía la pena vivir en las condiciones en las que estoy. ¿Por qué dice esto? El tipo era rico, el tipo era famoso, el tipo era influyente, pero cuando se encontraba con Sócrates, la presencia de Sócrates rompía con todo. La presencia de Sócrates hacía que él sintiera que su vida no valía la pena, aunque era famoso, aunque era rico y aunque era reconocido. ¿Eh? Después dice esto. Y esto, Sócrates, no dirás que no es verdad. Incluso todavía ahora soy plenamente consciente de que si quisiera prestarle oído, no resistiría, sino que me pasaría lo mismo, pues me obliga a reconocer que a pesar de estar falto de muchas cosas, aún me descuido a mí mismo y me ocupo de los asuntos de los atenienses. ¿Por qué Alcibíades se siente que su vida no vale la pena? Porque se descuida a sí mismo. Porque cuando se encuentra con Sócrates, se da cuenta de que se descuida a sí mismo. Se da cuenta de que tiene en mucho lo digno de poco y en menos lo digno de más. ¿Mm? Sigue diciendo un poquito más. Dice, además, también a mí me sucede lo que le pasa a quien ha sufrido una mordedura de víbora. Pues dicen que el que la ha experimentado alguna vez no quiere decir cómo fue a nadie, excepto a los que han sido mordidos también, en la idea de que solo ellos comprenderán y perdonarán si se atrevió a hacer o decir cualquier cosa bajo los efectos del dolor. Yo pues, mordido por algo más doloroso, y en la parte más dolorosa de la que uno puede ser mordido, pues es en el corazón, en el alma, o como haya que llamarlo, donde he sido herido y mordido por los discursos filosóficos, que se agarran más cruelmente que una víbora cuando se apoderan de un alma joven no mal dotada como la mía, y me obligan a hacer y decir cualquier cosa. Y viendo por otra parte a los aquí presentes,
pues todos habéis participado de la locura y del frenesí filosófico. A mí me gusta mucho esta metáfora de la mordedura de la víbora, porque básicamente ilustra un poco lo que hace la filosofía. ¿La filosofía es un veneno o es un antídoto? ¿Eh? La filosofía duele. Duele especialmente cuando pasa como Alcibíades, que uno no se está cuidando a sí mismo. La filosofía duele justamente cuando uno tiene en poco lo digno de más y en mucho lo digno de menos. Cuando uno tiene trastocados los valores, la filosofía duele. ¿Por qué? Porque la filosofía te confronta con una verdad que no estás queriendo ver. ¿Mm? Entonces, dentro de este contexto, es que Michel Foucault va a desarrollar la noción de cuidado de sí. Esa noción maravillosa de cuidado de sí, que va a ser clave en la época clásica y que de alguna forma va a poner de cara, y nosotros fuimos viendo los distintos tipos de desarrollo que va teniendo la cultura de sí a lo largo del tiempo, desarrollo que va a ser más explicitado en un texto de Foucault, que es Historia de la Sexualidad, volumen 2, ¿no? El cuidado de sí, el uso de los placeres. En el texto del uso de los placeres, Foucault va a desarrollar cómo era el cuidado de sí en la época clásica, cómo pasó a la época helenística y cómo pasó a la época cristiana. Nosotros hicimos un poquito de ese desarrollo, nosotros estamos en la parte final, eh, que para aquellos que no estuvieron anteriormente, estuvimos trabajando con este texto que se denomina, que es la crítica, seguido de la cultura de sí. Entonces, dicho esto, nos vamos a meter con el desarrollo que hace Foucault, porque es clave para comprender, o sea, todo esto que yo les fui mencionando tiene que ver con la importancia que, por lo menos en la época clásica, es decir, con Platón, en este caso también con Sócrates, se le da al cuidado de sí mismo y es una cuestión que va a ser inaugurada por Sócrates en este aspecto. Él va a ser, Platón va a ser el primero en poner en relación la noción de alma con la noción de sí mismo. Ok. Eh, bien. Entonces, vamos a empezar. eh, ok. Bueno. ¿Por qué empecé con Alcibiades? Bueno, empiezo con Alcibiades en gran medida porque vamos a hablar un poquito de Alcibiades ahora. Ustedes ya saben que fue un personaje histórico, fue una persona influyente en la historia de Grecia, fue un general, participó de distintas guerras, junto con Sócrates. De hecho, en el banquete, Alcibiades va a contar cómo Sócrates lo salvó, ¿sí? Lo salvó a Alcibiades en plena guerra. O sea, se pinta un personaje importante de Sócrates, pero Sócrates en este momento no es nuestro foco, sino que eh, es básicamente nuestro ejemplo aleccionador. Así que vamos a pasar a lo que podríamos denominar la sección número 3, que vamos a llamar del joven político al sabio que habita en sí. ¿Por qué del joven político? Porque justamente Alcibiades es un joven político. Es un joven político que se quiere dedicar de lleno a la política. Bien. Ya nosotros fuimos recorriendo a lo largo de estas 3, 4 semanas juntos toda esta genealogía que va desde Sócrates hasta Epicteto, que tiene que ver con la virtud ciudadana, ¿sí? Al ejercicio interior, ¿no?
Y llegamos a un punto donde Foucault nos va a invitar a distinguir dos grandes modelos históricos del cuidado de sí. No dos rupturas absolutas, pero sí, de alguna forma, dos maneras distintas de entender esta práctica, que responden a contextos diferentes, a necesidades distintas, a modos, por así decirlo, diversos de pensar la subjetividad y la vida. Y para poder entender esto, o esta distinción, Foucault, ¿qué va a hacer? Nos va a proponer detenernos y hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros, que es detenernos en un diálogo platónico, que justamente es este que le mencionaba yo al principio, que es el Alcibíades. Mm. Y lo que vamos a encontrar ahí es uno de los momentos fundamentales o fundacionales del cuidado de sí, por lo menos en la tradición occidental. ¿Por qué? Porque es interesante. Bueno, es interesante porque de alguna forma Foucault nos invita a recordar, eh, y de hecho no lo toma como un texto menor. ¿Por qué digo esto? Esto lo voy a repetir la semana que viene, pero es importante tomarlo en cuenta. Foucault le presta atención siempre a las pequeñas cosas. Él no va a concentrarse en los grandes textos del pensador, no, se va a concentrar en esos textos que son dejados de lado por la tradición, en este caso el Alcibíades. Si ustedes van a la colección de Gredos, ¿sí? Que es una de las colecciones más importantes de los textos de Platón, el Alcibíades no está. Están los grandes textos, pero no el Alcibíades. Foucault tiene esta dichosa costumbre, la costumbre de ir a hurgar en esos textos que el resto desprecia y encontrar ahí ciertas joyas que las va a expandir y hacerlas brillar. Eso va a hacer con el Alcibíades. Y yo quiero, si por algo, a ver, no es que yo me meto con Foucault simplemente porque me gusta su teoría del sujeto o cómo deconstruye el sujeto moderno, o porque me gusta cómo piensa el poder y el saber. No, no, eso sí, es así, pero hay más. O sea, a mí Foucault me gusta porque me brinda un modo de pensar. Foucault nos brinda sobre todas las cosas un modo de pensar, de mirar detalles que al resto se le pasarían completamente por alto, de aprender a escuchar detalles que al resto ni siquiera se le hubiera puesto a pensar. Bueno, eso creo que es lo que más nos deja Foucault, el poder pensar de manera capilar, o sea, fijarse la capilaridad de una situación, esa cosa mínima, esa cosa pequeña, casi a cuentagotas, insignificante, un registro médico. Pensar, él hace gran parte de sus desarrollos a partir de ciertos registros médicos que han sido puestos ahí por cierta tradición histórica. Obviamente se está basando en otra manera de hacer historia, que es de la escuela de los anales. La semana que viene lo vamos a ampliar, pero el punto está en el hecho de que él piensa capilarmente, piensa en las pequeñas ideas, piensa en los pequeños registros, se fija en las pequeñas acciones. ¿A quién se le hubiera ocurrido desarrollar toda la teoría de la sexualidad como él la desarrolla a partir de la cuestión de la vigilancia? Porque toda la cuestión de la vigilancia, ¿a partir de qué lo desarrolla Foucault? A partir de algo tan mínimo como es la masturbación. Pero no la masturbación de cualquier individuo, la masturbación del joven, del niño, que es el comienzo de la sexualidad de un individuo, que es la propia exploración de sí. A partir de eso empieza a construir la noción de vigilancia. Ustedes dicen, ¿cómo carajos pasamos de la masturbación al control y la vigilancia? A partir del lunes lo vemos. Eso. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hizo Foucault para pasar de la masturbación del niño, del onanismo, del niño masturbador, como él lo llama, a la cuestión de la vigilancia y el ejercicio del poder? Maravilloso. El pase que hace, ¿sí? Es Maradona lanzando una bola
casi al centro del área, bueno, así. Pasa todo, va casi casi que de un área a otra. Maravilloso lo que hace. Y vos decís, ¿cómo nadie lo vio? Lo vio él. Bueno, en ese sentido, digo, nos brinda un modo de pensar la realidad, de aprender a pensar en los pequeños detalles. En una cultura como la nuestra, hoy Argentina, en lo que uno piensa la macroeconomía, las cosas grandes, mirar los grandes números. No, acá se trata de mirar los pequeños detalles, ¿m? Las pequeñas cuestiones. Bueno, va por ahí la cosa. Me gusta Foucault justamente por eso, porque mira el detallecito. Eso que el resto tiró a la basura, que archivó, bueno, él va a los archivos, los busca, los desempolva y a partir de ahí encuentra detalles que al resto se le ha pasado. Él va a buscar lo que al resto se le pasó. Bueno, entonces, ¿qué hace Foucault con el Alcibíades? Este texto que ni siquiera aparece en las grandes colecciones. Lo desempolva. Y dice, este es un texto fundacional para la noción del cuidado de sí en la tradición occidental. Y es interesante recordar cómo Foucault lo presenta, porque no lo toma como un texto menor, sino como un verdadero punto de partida de toda la filosofía del sujeto. Y así, por ejemplo, considera los neoplatónicos, quienes eh, recomendaban que todo joven que quisiera incitarse a la filosofía tenía que comenzar leyendo el Alcibíades. Esto decían los neoplatónicos, siglo tercero, siglo segundo. ¿Querés empezar a filosofar? Empezá por el Alcibíades. Hoy en la facultad no hacemos esto. ¿Por dónde empezamos? Y empezamos por los grandes textos. Y esto es maravilloso porque fíjense que si la modernidad fue el comienzo de los grandes relatos emancipadores, es decir, el relato de la modernidad, que es el relato del progreso, el relato del capitalismo, que es el relato, en parte también es un gran relato en donde te dice, bueno, cuando todo el mundo haya trabajado lo suficiente y haya conseguido cierto grado de riqueza, entonces vamos a poder ser felices. Al final del camino hay una olla de oro, básicamente. Después tenemos otro gran relato que es el marxismo. El marxismo es otro gran relato que te dice, bueno, cuando lleguemos al punto álgido del capitalismo y de alguna forma podamos tomar los medios de producción y pasemos por la fase del socialismo y de ahí al comunismo, entonces recién ahí toda la humanidad va a ser feliz porque todos vamos a tener o sea, básicamente es el mismo relato que tiene el cristianismo cuando cuando la predicación cristiana llega hasta los rincones más extremos de la tierra, como dice, por ejemplo, Mateo capítulo 24, versículo 14. Y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa idea de y entonces vendrá el fin, lo que está diciendo que es que cuando hayamos completado ese proceso, recién ahí viene el reino de Dios. Es el mismo relato que el capitalismo. Cuando todos hayamos alcanzado las glorias del capital, vamos a ser felices. Cuando todos hayamos alcanzado las glorias del comunismo, vamos a ser felices. Y cuando todos hayamos alcanzado el evangelio, vamos a ser felices. Es el mismo relato emancipador. Son los tres grandes relatos de la modernidad: capitalismo, marxismo y cristianismo. Y cristianismo que obviamente, o sea, la modernidad abreva del cristianismo y aunque no quiera, el marxismo estructuralmente también abreva del cristianismo. ¿Mm? Aunque no quiera, estructuralmente, no digo doctrinariamente, estructuralmente. ¿Qué hace Foucault? En una época en la cual comienzan, si bien esto estamos, claro, cuando la burguesía se agota, etcétera, etcétera, muy bien. Eh, Estamos en este caso en el año 1983, en año 1989, eh, perdón, 1979, Jean-François Lyotard va a escribir La condición posmoderna, pero él va a dar cuenta de la condición posmoderna cuando la condición posmoderna
ya se había desarrollado hasta cierto punto. Lo que hace Jean-François Lyotard con el libro La condición postmoderna es simplemente describir un proceso que ya venía aconteciendo. ¿Y qué es la posmodernidad? La posmodernidad es la muerte de los grandes relatos. Es decir, el gran relato del marxismo, el gran relato del capitalismo, el gran relato del cristianismo se fragmenta como un parabrisa. De hecho, podríamos en algún momento hacer una clase sobre la condición posmoderna. Se fragmenta como en pequeños cristales y cada uno toma su propia porción de realidad. Entonces ahora en la posmodernidad tenemos pequeños relatos. Por eso, en algún punto, Foucault es un posmoderno. ¿Por qué? Porque él toma los pequeños relatos, no toma los grandes relatos, toma los pequeños relatos, no va a los grandes relatos platónicos, no, va a la Alcibíades. No se va a concentrar en, por ejemplo, la historia, el acontecer histórico de la sexualidad contado por la psiquiatría. No, ¿qué hace? Él va a un acontecimiento anecdótico de los registros médicos en la época, allá por el 1800, 1700, 1800, donde acontece un fenómeno que es básicamente el interés raro por la sexualidad del niño. Del niño me refiero 11, 12, 13, 14 años, prepuber, puber y adolescente, ¿no? Que es la masturbación. En el niño, no en el adulto, ¿no? En el niño. Él no se va a concentrar en la masturbación del adulto, en el niño. Y se va a concentrar en esos relatos que van a dar cuenta de que ahí hay algo que tiene que ver con la vigilancia, como decíamos hace un rato. Entonces, como ustedes pueden ver, el que vaya al Alcibíades tiene que ver mucho con su pensamiento, quizás esto de ser un postestructuralista en gran medida, pero también podríamos considerarlo un posmoderno en este aspecto, en concentrarse en estos pequeños detalles, en estos pequeños trozos de realidad que él va a expandir luego para formular una nueva manera o una forma de mirar la realidad que hasta este momento no había sido tomada. ¿De qué se trata el diálogo? Bueno, en esencia, el diálogo de Platón, ¿no? En esencia es una conversación entre Sócrates y Alcibíades, que es un joven aristócrata, que él se está preparando para la vida pública, ¿sí? Se está preparando para gobernar, se está preparando para destacarse en la política. Sócrates lo interpela con una pregunta compleja. Él le dice, ¿cómo puede ser que intentes gobernar a otros si todavía no aprendiste a gobernarte a vos mismo? ¿Cómo puede ser que quieras gobernar a otros y todavía no te gobernaste a vos mismo? Y acá el cuidado de sí empieza a estar estrechamente ligado a la juventud, a la formación, a la pedagogía. Es una etapa casi como preparatoria necesaria para quien aspira a ejercer el poder sobre otros. De hecho, Foucault va a desarrollar dos textos que yo les comenté la vez pasada. Uno va a ser El gobierno decide de los otros, de 1981-82, y el otro que va a ser Hermenéutica del sujeto, también del mismo periodo. Ambos van a ser cursos, seminarios del Collège de France, textos muy amenos de leer. A menos, sí, son fáciles de leer porque son clases desgrabadas, complejos desde lo conceptual quizás, pero no dejan de ser interesantes para su lectura, ¿no? Bueno, justamente porque eh, esta es una etapa, por lo menos como lo plantea Foucault, eh, que él considera que es una preparación necesaria para el que quiere dedicarse a gobernar a otros. Es decir, no es aún una forma de vida permanente, sino que de alguna forma es un requisito para la acción política. Es decir, es una época en la cual el cuidado de sí no es un arte para toda la vida. El cuidado de sí es una preparación para la vida política. Nada más. Esto es en el Alcibíades.
¿Mm? Y va a depender, es más, podríamos decir incluso que esta noción del cuidado de sí no se va a dar en soledad, que es un poco lo que les decía yo hace un rato, ¿no? No se va a dar en soledad. A diferencia de lo que podríamos denominar el autoconocimiento moderno o el hacerse cargo de vos mismo, como dice Claudio María Domínguez, hacete cargo, que es un hacete cargo narcisista, no te rías, Gonzalo, que es un hacerte cargo narcisista, en este caso particular, depende de la relación con el otro. ¿Mm? Depende de una relación particular que uno tiene con uno mismo y con el otro. Foucault va a decirlo de esta manera. Página 109. Dice, está ligado a una relación, fíjense esto qué interesante, a una relación erótica y filosófica entre el joven y el maestro, y asume principalmente la forma de una contemplación del alma por sí mismo. Claro, acá dice una relación erótica, y uno tiene que plantearlo, si se quiere, eh, desde el punto de vista de la cultura griega de la época, que está asociado a la relación Erastés-Erómenos, amante-amado. Recuerden que Alcibiades lo busca a Sócrates porque quiere que le otorgue su saber y él está dispuesto a entregar su cuerpo, por decirlo de alguna forma, para obtener a cambio su saber. Bueno, por eso es una relación erótica, porque hay un eros, hay un deseo del saber. Toda esta cuestión que va a desarrollar, eh, que se va a desarrollar en el banquete, Lacan la va a desarrollar magistralmente en el seminario 8. En el seminario 8 de Lacan, que es el seminario de la transferencia, va a desarrollar magistralmente la cuestión erótica, la cuestión del eros, la cuestión del deseo, ¿sí? En el banquete de Platón. Bueno, este detallecito no es un dato menor. ¿Por qué? Porque en la cultura griega la formación del alma estaba mediada por un vínculo pedagógico. Pero además de estar mediada por un vínculo pedagógico, también estaba mediada por un vínculo erótico. Uno aprendía de quién se enamoraba. La relación era de amante y amado. ¿Mm? Entonces, el conocimiento implicaba que había un maestro que guiaba al discípulo, no solo por sus saberes, sino también por la intensidad de un lazo que tocaba tanto el cuerpo como el alma. Había una relación erótica y si quieren, podríamos decir que había una relación afectiva. O sea, era una afectividad del saber. El saber no era meramente intelectual, era un saber que se desplegaba o se transmitía a partir no solamente de un deseo, sino de una afectividad. Es decir, el cuidado de sí, en este caso, era de alguna forma acá un tránsito, era una especie de etapa de la vida, algo propio de la juventud que aspiraba a adquirir ciertos cargos públicos en la ciudad, un lugar en la ciudad. Bueno, esto va como a migrar de alguna manera, porque justamente esto va a quedar atrás en la época helenística y va a empezar a migrar, va a empezar a cambiar. Por ejemplo, el cuidado de sí no es lo mismo en Séneca, no es lo mismo en Epicteto, no es lo mismo en Marco Aurelio. Les voy a leer un pequeño fragmento de, de parte de la investigación de Foucault, de estos pequeños detalles que él encuentra.
Esto es un diálogo, dice, en un diálogo escrito a finales del siglo segundo después de Cristo, Luciano, escritor estoico, Luciano de Samosata, nos presenta a un tal Hermótimo que camina murmurando por la calle. Uno de sus amigos, Licino, lo ve, cruza la calle y le pregunta, ¿qué murmuras? Y la respuesta llega, intento recordar lo que debo decirle a mi maestro. Por la conversación de estos dos personajes, Hermótimo y Licino, nos enteramos de que el primero frecuenta a su maestro desde hace 20 años. Frecuenta a su maestro desde hace 20 años y está casi arruinado por el elevado costo de sus valiosas clases. Y también de que podría necesitar otros 20 años más para terminar la formación. Por lo demás, nos enteramos de el tema de estas clases. Su maestro enseña a Hermótimo a cuidar de sí mismo de las mejores maneras posibles. Estoy seguro de que ninguno de ustedes es un moderno Hermótimo, dice Foucault, pero apuesto a que la mayor parte ha conocido al menos a una de esas personas que en nuestros días acuden con regularidad a ese tipo de maestros que les cobra para enseñarles cómo cuidar de sí mismos. Está haciendo un guiño, obviamente, al psicoanálisis. ¿No? Bien, pero lo que les quiero mostrar con esto es que mientras que en la época clásica Foucault va a detectar el hecho de que el cuidado de sí está asociado a una cuestión preparatoria, duraba un periodo de vida, que es el periodo de la juventud, y se terminaba el cuidado de sí cuando uno empezaba a gobernar a los otros, en el siglo segundo la cosa cambió, porque ahora tenemos a Hermotimo, que ya no solamente asiste a lo de su maestro y le paga para este proceso del cuidado de sí, sino que lleva 20 años y cree que le faltan otros 20 años más. Y yo acá quiero preguntar, después me preguntan por qué doy estas clases gratuitas, ¿no? Para que no terminen como Hermotimo, ¿no? Eh, que dejó toda su fortuna. Bueno, el punto está en el hecho de que no sienten ustedes que a medida que más van aprendiendo, que ustedes, muchos de ustedes llevan conmigo desde el comienzo, casi un año. Eh, ¿No sienten que falta todavía? ¿Que necesitarían 2 vidas más? Yo siento eso. Yo siento que me faltan 2 vidas más, todavía, 2, 3, 4 vidas más. Entonces, digo, ¿no? A Armotimo le pasa lo mismo. A Armotimo lo que le pasa es eso, ¿no? Él siente que todavía lleva 20 años y que le faltan otros 20 años más para terminar de desarrollarse, terminar de aprender de sí mismo, porque él no está aprendiendo sobre filosofía, está haciendo filosofía. Y la materia prima de la filosofía en el siglo segundo no es el libro de texto, es la vida. La materia prima de donde se aprende a hacer filosofía en la época clásica y en la época helenística, desde Sócrates hasta el final de la academia, allá por el siglo V después de Cristo, con el cierre de la academia por Justino, que es cuando termina lo que podríamos denominar la época griega, digamos, la filosofía griega o la época clásica, en parte la época helenística también, eh, es justamente la cuestión de que la materia prima es la vida. Entonces no se aprende sobre filosofía, sino que se hace filosofía, se ejerce, se vive la filosofía. Foucault está buscando eso. Foucault no es que está queriendo que nosotros volvamos a la época clásica, no. Dice, si hemos sido subjetivados en la modernidad por ciertos mecanismos de saber poder, entonces tenemos que poder desubjetivarnos. ¿Y cómo nos vamos a desubjetivar? Bueno, ¿cómo hacían
antiguamente para subjetivarse a sí mismos. Y bueno, seguían una serie de ejercicios que Pierre Abot va a denominar ejercicios espirituales, en un texto maravilloso que se llama Ejercicios espirituales y filosofía antigua. Entonces, en este periodo hay un proceso de subjetivación. Nosotros podríamos hacer lo mismo, podríamos encontrar maneras de subjetivarnos a nosotros mismos y al subjetivarnos a nosotros mismos, invertir esto, hacer esto que dice Nietzsche, ¿no? Invertir, hacer una inversión de valores. Y al hacer una inversión de valores y subjetivarnos a nosotros mismos, romper con la subjetivación de la que fuimos objeto. Y acá aparece esta idea que va a aparecer en qué es la crítica, cuando dice, define la crítica como el arte de no ser gobernado de cierta forma o el arte de no ser sujetado. Pero para que no seamos sujetados, tenemos que poder desujetarnos. Y esa desujeción, como él lo llama, desujeción voluntaria, es esto, empezar por cuidar de nosotros mismos. ¿Eh? Bueno, en todo este periodo, que va a ser el periodo eh, que estamos justamente en la Atena, que pasamos de la Atena democrática a el alto imperio romano, justamente el ideal del ciudadano que gobierna se empieza a transformar. ¿Por qué? Porque ya no es cuestión de mandar solamente, sino de resistir, de mantenerse en pie, de habitar de manera lúcida, serena, un mundo incierto y en algunas ocasiones hasta hostil. Por eso Foucault señala que el cuidado de sí cambia de sentido. Ya no es una preparación para algo, no es un aprendizaje para llegar a la vida pública. Ahora se convierte en algo mucho más radical. Se convierte en una forma de vida, una forma permanente de estar en el mundo, una forma permanente de relacionarnos con nosotros mismos, de sostenernos en medio de las circunstancias. Foucault dice lo siguiente, dice, ocuparse de uno mismo no es una mera preparación momentánea para la vida, eso es una forma de vida. Ocuparse de uno mismo es una forma de vivir. Fijémonos esta diferencia, ¿no? Porque en el Alcibiades el cuidado de sí es transitorio. Hay que cuidarse ahora. ¿De joven para qué? Para después gobernar. En Séneca, en Marco Aurelio, en Epicteto, en Luciano, cambia. Ese cuidado de sí no tiene término. Como Hermotimo, lleva 20 años y no lo sabe todo de sí mismo, y por otro lado, no se ha ocupado lo suficiente de sí mismo, todavía tiene que seguir aprendiendo a cuidar de sí mismo y cree que le faltan otros 20 años más. No se agota en una etapa el cuidado de sí, sino que se extiende en toda la existencia, porque toda la vida es un campo de prueba, un campo de combate, un espacio donde se ejercita en la sabiduría, en la serenidad y en la libertad interior. Recordemos incluso lo que decíamos antes, ¿no? Porque para Epicteto, por ejemplo, el ser humano es el único ente que necesita cuidarse porque está expuesto, porque es vulnerable, porque puede perderse. Por eso el cuidado de sí es en gran medida un ejercicio constante, es una práctica diaria en esa época, es una disciplina del alma. Y esto nos lleva, por así decirlo, a una transformación importantísima. ¿Por qué? Porque el modelo ya no es político, simplemente, es ético. Ahora es ético y también político, o sea, no es solamente político. En la época clásica, con Alcibíades, él se preparaba para la vida pública. El propósito era político, acá es propósito ético. La ética, obviamente, en la época en que estamos hablando, y ninguna ética está disociada del orden político. ¿Por qué? Porque toda ética no se desarrolla en soledad. No existe ética en el aislamiento. No existe ética si yo necesito vivir en una montaña solo, si estoy en una isla, no necesito ética. Ahora,
Para mantener la cordura necesito cierta ética. Es interesante esto porque pensemos, por ejemplo, en una película como El Náufrago, con Tom Hanks. ¿Se acuerdan de Wilson? ¿Por qué crea a Wilson? ¿Crea a Wilson simplemente para tener con quién conversar? Sí, en parte. Pero nos damos cuenta de que genera una ética con Wilson. ¿Se acuerdan cuando le pega una patada a Wilson y lo tira en medio del mar? ¿Qué hace? Lo va a buscar. Y lo llama Wilson. ¿Se acuerdan de esa escena, no? Y después lo lleva con él. Ahí está el cuidado del otro, dice Camila, exacto. Porque la ética es el cuidado del otro. Él, para mantenerse humano, necesita un otro al que siente que está cuidando. Y en eso hay ética. Y si hay ética, hay política. Por eso no podemos disociar la política de la ética. Una persona que dice ser apolítico también es aético. ¿Mm? La política y la ética están asociadas, están vinculadas. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes leen la ética nicomaquia, llegan al finalizar la ética y lo que dice, eh, esto lo dice al principio de la ética, lo dice al principio, bien al principio de la ética nicómaco. eh, Fíjense esto, ¿no? Esto lo dice Aristóteles. Hmm. Dice, como ello se vale de las restantes ciencias prácticas y legisla qué se debe hacer y de qué cosas debe uno abstenerse, la ética, qué cosas uno tiene que hacer y qué cosas no tiene que hacer, su fin abarca los fines de las demás disciplinas, así que ese será el fin humano. Pues aunque el fin de uno solo y el de la ciudad es el mismo, el fin de uno solo y el fin de la ciudad es el mismo, es claro que alcanzar y preservar el fin de la ciudad es el más valioso y más completo. Es deseable, en efecto, alcanzarlo y preservarlo para uno solo, pero hacerlo para un pueblo y para los ciudadanos es más noble y divino. A esas cosas tiende nuestra investigación, que es una forma de investigación política. Él está investigando la ética y te dice, la ética, como tiene que ver con uno, y ese uno siempre está inserto en una ciudad, el bien de uno es también el bien de la ciudad. O sea, seguir el bien de la ciudad es el bien de uno. No es el bien de uno hace bien a la ciudad. No, el bien de la ciudad es el bien de uno. Invierte la carga del individualismo moderno, ¿no? Por eso dice, pues bien, el fin de uno solo y el de la ciudad es el mismo. Es la felicidad. Esta va a ser la base del justicialismo, ¿eh? Esta frase en la ética aristotélica es el principio del justicialismo. El fin del individuo y el fin del pueblo. Es el mismo, felicidad del pueblo, felicidad del individuo. Dice, es claro que alcanzar, y les aclaro, no soy peronista, pero es la base del justicialismo. Es claro que alcanzar y preservar el de la ciudad, dice, es más valioso y más completo. O sea, para Aristóteles, el fin de la ciudad es más valioso que el del individuo. Dice, es más valioso y más completo. Es deseable, en efecto, alcanzarlo y preservarlo para uno. Eso está bien. Pero hacerlo para un pueblo y para las ciudades es más noble y divino. Dice, por eso la ética también es investigación política. Entonces, no puede haber ética sin política y no puede haber política sin ética. Entonces, cuando alguien dice, ah, no, yo en la política no me meto, lo que está diciendo es yo en la ética no me meto. ¿Mm? Por eso es un tema clave esto, tenerlo claro. Primer capítulo, primer libro, primer capítulo, capítulo 1 de la ética Nicómaco. Bien, por eso, yo les decía recién esto, ¿no? Que en la época clásica eh, el modelo era político, pero claro, en la época helenística el propósito del cuidado de sí no tenía que ver con necesariamente con un joven que quería llegar a ser gobernante. ¿Por qué? Porque no se trataba ya de formar gobernantes, sino de formar sujetos.
¿De qué? Sujetos capaces de habitar su existencia con dignidad, con claridad, con libertad. Por eso Foucault va a hablar de una especie de conversión, transformación. De hecho, la idea de conversión va a aparecer por primera vez en la alegoría de la caverna de Platón. Va a aparecer 3 veces la idea de conversión. Un tema que va a tomar después el cristianismo. ¿De dónde lo sacó el cristianismo? De Platón. Por eso Nietzsche, cuando se vuelca contra el cristianismo, cuando hace la crítica al cristianismo, lo que está criticando es en realidad al platonismo. Porque para él el cristianismo es la continuación del platonismo. ¿Sos cristiano? Sos platónico. Un poquito aristotélico, pero gran parte platónico. Gran parte de las cosas que crees como católico, en gran medida, son platónicas. ¿Mm? Eh, Son platónicos apostólicos romanos. Eh, entonces, el punto está en el hecho de que ahora se trata de formar sujetos, no tanto de formar gobernantes. Por eso, cuando Foucault habla de la conversión, eh, convertirse significa, él lo toma casi literalmente, ¿no? Dar una media vuelta, hacer una inversión, ¿no? Dar una media vuelta que no busque escapar del mundo, pero sí encontrar en uno un lugar habitable. Esto va a ser en la época helenística. Época helenística, siglo segundo antes de Cristo, siglo primero, siglo segundo después de Cristo, siglo tercero, bueno, ya empieza el neoplatonismo también, pero también están neoplatonismo y estoicismo y algunas filosofías del periodo helenístico como eh, el epicureísmo y demás, en menor medida, ¿no? Pero el estoicismo está bastante popularizado en gran medida porque es la época, ya por el año 165, si mal no recuerdo, Marco Aurelio llega a ser el emperador estoico por excelencia, ¿no? Es el que va a convertir, el que va a hacer realidad el ideal platónico del filósofo gobernante, del rey gobernante. ¿Mm? Vamos a retroceder un poquito, ¿no? Vamos a retornar eh, un poco a estas líneas que veníamos siguiendo de alguna forma. Al principio decíamos, el cuidado de sí está ligado a la juventud, está ligado a la pedagogía, está ligado en algún punto al poder. Luego se emancipa de esas funciones, se extiende a toda la vida, como pasa con Hermótimo, que necesita 40 años para cuidar de sí mismo, y se extiende también a todo momento de la existencia porque ya deja de ser simplemente una cuestión política y se transforma en una cuestión ética. Y con ello cambia de forma, ya no es la contemplación abstracta del alma, sino que ahora es un ejercicio, una práctica, un combate, una resistencia. Es como decía Foucault, una forma práctica de la libertad. Vamos al siguiente punto, que es crítica, combate, cura. ¿Mm? Yo me lo anoté así. Crítica, combate, cura, 3 funciones del cuidado de sí. Bueno, ya vimos que en algún punto el cuidado de sí se transforma, pasa de una práctica juvenil y pedagógica en el Alcibiades a una forma de vida continua en la época imperial, y podemos avanzar hacia un aspecto más rico y diría incluso más actual de esta genealogía que nos presenta Foucault. Y me refiero a estas 3 funciones esenciales que el cuidado de sí asume en la cultura helenística y romana tardía, que tiene que ver con la función crítica, la función de lucha y la función curativo-terapéutica. 3 funciones que va a adoptar el cuidado de sí. Diego, ¿podrías repetir, por favor, esas tres? Sí, 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 y ahí les repito. Entonces, la primera es
la función eh, crítica, y se los voy a ir anotando. Entonces, en la época helenística, el cuidado de sí, va a tener distintas funciones. Tres, va a tener una función crítica, una función pedagógica y una función terapéutica. Función crítica, función pedagógica, función terapéutica. Eh, no solamente estas tres instancias van a de alguna forma enriquecernos un poco la mirada con respecto a la comprensión histórica de estas prácticas, sino también que nos van a permitir, si lo pensamos bien, revisar críticamente nuestras propias prácticas contemporáneas de subjetivación. ¿Mm? Porque mucho de lo que hoy llamamos trabajo sobre uno mismo, justamente, el trabajo sobre uno mismo, apoyado en muchas disciplinas que podríamos denominar modernas, algunas de orientación psicológica, otras de orientación más conductista y de autoayuda, justamente lo que han intentado es crear una función terapéutica y pedagógica, pero eliminando en gran medida la función crítica. Y cuando se elimina la función crítica y queda sola la función pedagógica y la función terapéutica, esto se convierte en conducción del alma, y esto se vuelve en correctivo. Entonces, te conduzco y si vas por buen camino, bien, y si no, terapia, función terapéutica. Y estas dos funciones, que son la pedagógica y la terapéutica, se van a apoyar en qué? En saber y poder. ¿Sí? Poder y saber. ¿Por qué poder y saber? Porque la función pedagógica la ejerce alguien con autoridad. Y la función terapéutica la conduce a alguien que tiene un saber. Ambos, ¿no? Función terapéutica y función pedagógica se alimentan de saber y poder, ¿no? Cuando en un discurso aparece solo la función pedagógica, que es enseñar, pero no hay función crítica, la pedagogía sin crítica es adoctrinamiento. Y la terapéutica sin crítica es correctiva. Hay una norma de la cual te estás desviando y por lo cual hay que otra vez volverte al lugar. Entonces, por eso es importante la función crítica, que es justamente, a ver, no por nada, el texto de Foucault empieza con la crítica. ¿Mm? Eh, Junior, levantaste la mano. Sí, sí, sí levanté la mano porque Dale. justamente hay un término que a mí me causa bastante ahí como que justamente con lo que vienes diciendo, que se llama la psicoeducación. Y es como que enseñar a alguien en base a lo que tiene que hacer y eso es, y punto. No hay una crítica detrás de lo que me estás imponiendo que haga para que yo mejore, entre comillas. O sea, estás deduciendo de que a partir de esa etiqueta, yo tengo que hacer eso y si no funciona, y justamente tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. Tal cual, tal cual. Bueno, ahora todas estas prácticas, a ver, no quiero hacer una crítica a las disciplinas en sí mismas porque, bueno, eh,
mucha gente come a partir de eso y trato de ser cuidadoso, pero sí, no perdamos de vista la función crítica. Hagan lo que quieran, si son psiconeuroeducadores, sigan siéndolo, no abandonen la función crítica. Porque les digo, un psicólogo que no incorpora la función crítica simplemente tiene una función correctiva y adaptativa para con el paciente. Por otro lado, cuando un maestro abandona la función crítica, obviamente que lo que enseña es simplemente simple adoctrinamiento de instrucción. No hay una afectividad, no hay un involucramiento del alumno y no se le ayuda al alumno a pensar. Entonces, por eso este orden no puede dejarse de lado, ¿no? O sea, por eso lo primero es la crítica. Y justamente la crítica es justamente lo que falta. En el momento en que yo quiero eliminar la crítica, y fíjense, eh, si uno agarra cualquier manualcito de autoayuda, vamos a pensar en uno. ¿Cómo ganar amigos e influir en otras personas? Consta de 9 principios. El primero de los principios es no critique, no condene ni se queje. El primero, ya te dice, no critique, no condene ni se queje. Si él te anula en el primer capítulo la crítica, la condena y la queja, entonces vos lo único que tenés que hacer el capítulo 2 es aceptarlo entero. Aceptarlo sin cuestionar. A ver, tenés ganas de leerte el libro, léetelo, está todo bien. Yo me lo leí cuando tenía 16 años, fue fantástico. Pero no olvidemos la función crítica. Leámoslo desde la crítica. ¿Mm? Entonces, eh, en el momento en que un texto te dice que tenés que suspender la función del juicio, te está diciendo, no pienses, no te hace falta. O sea, esto que tenés acá ya no lo necesitas más. Te lobotomiza. El primer capítulo es lobotomización del lector. Después es pedagogía de adoctrinamiento. Daniel, Hola, buenas noches. ¿cómo estás, Daniel? Buenas Perdón, noches, ¿cómo estás? dice Daniela porque es mi esposa y de Ah, por ok, el Zoom soy Carlos Manuel, pero tengo una duda muy rápida. dale. Esta relación de Erómeno-Erastes, ¿no la veían como coercitiva? Porque sucede que en estos libros de autoayuda o de cualquier dogma o adoctrinamiento o lo que sea, el que tú, no sé, ejerzas una posición de poder sobre alguien y que, ¿no? O sea, te voy a curar, pero tienes que pensar tántricamente y te voy a hacer quién sabe qué mientras estás vulnerable y en esa, o sea, ¿qué dice Foucault al respecto de estas estructuras que se parecen a algo coercitivo o que truncan la voluntad verdadera porque pues apenas estamos buscando eso, ¿no? Bien, hay un dato importante. Siempre que hay pedagogía, tiene que haber relación de poder. No hay una relación entre iguales. Ese es el primer punto que tenemos que dejar claro. Pero una relación de poder no necesariamente es una relación coercitiva. Entonces, la relación entre Erastés y Herómenos no es una relación coercitiva, pero sí hay una relación de poder. ¿Por qué? Porque es una persona mayor que se vincula epistémica y eróticamente con una persona más joven. Entonces hay una relación de poder, donde el más joven pide un saber a cambio y él a cambio de eso le entrega, en este caso, su cuerpo, ¿no? Lo mismo pasa con padre e hijo, ¿no? Hay una relación pedagógica y por ende una relación... Ahora, ¿podemos convertir la relación padre-hijo en una relación coercitiva? Claro. En el momento en que yo a mi hijo agarro y le digo, si no, si vos
en vez de ser, no vas a jugar más al fútbol porque me parece que es una tarea perdida, ahora te vas a dedicar a estudiar robótica y yo te voy a anotar, te voy a llevar. Ahí hay una relación coercitiva. Y si te sacás menos de 7, no comes. No comes hoy, bueno. Todos padecimos esa parte, ¿no? O sea, mi papá, por ejemplo, yo me sacaba un 2 en matemática, era todo el fin de semana haciendo cuentas el fin de semana. Nunca aprendí después, igual, ¿no? O sea, yo le digo, vos tuviste una relación coercitiva conmigo. Era la forma, era la forma en esa época, ¿no? Eh, ya les contaré algunas rebeldías igual. Pero bueno, el punto está, y yendo a lo que decía recién Carlos, siempre hay que tener claro esto. Para Foucault no podemos salirnos de relaciones de poder, siempre vamos a estar en una relación de poder. Acá no hay una relación entre iguales, estamos en una relación de poder. Ahora, es un poder que ustedes aceptan. Por eso dice, quiero ser gobernado de cierta manera. La crítica que es el arte de no ser gobernado de cierta forma y a determinado precio. El arte de sujeción voluntaria. La crítica que es que ustedes pueden levantar la mano y decir, yo no estoy de acuerdo y no por eso va a haber una penalidad. Lo podemos conversar. Yo puedo cambiar mi posición de pensamiento a partir de algo que ustedes dicen. Ustedes pueden hacerme ver algo que yo no veía y en ese momento se invierte la relación de poder. Donde ustedes ahora, en eso que vieron distinto a lo que vi yo puedo aprender de eso. Entonces hay una relación pedagógica que se invirtió y por ende la relación de poder se invirtió. Que después se vuelve a invertir para que continuemos la clase es otro tema. En una relación coercitiva, esto lo tenés que hacer porque lo digo yo, hay falacia de autoridad, hay una autoridad despótica y tiránica. O sea, una relación coercitiva es lo que sucede, por ejemplo, hoy por hoy en el Congreso. Yo mando una ley, ustedes no me la aprueban, entonces yo veto lo que ustedes aprobaron. Es una relación coercitiva, ¿no? En términos políticos. Eh, entonces, sí, y volviendo al tema que decías de la autoayuda, donde decías, bueno, yo te voy a curar, pero vos tenés que hacer esto, esto y esto. No sé si hay una relación necesariamente coercitiva. Sí creo que eh, tenemos que entender la palabra coerción como un aspecto más sutil. eh, Quizás lo podemos ver desde un punto de vista más amplio, porque hoy la coerción no es violenta, hoy la coerción, como dice Lipovetsky, se vuelve más capilar, más sutil, pasa más desapercibida. ¿Mm? Donde ahora la coerción viene dada a partir del deseo, de la persuasión, de la seducción. Eh, por ejemplo, a ustedes nadie les obliga a comprar un celular nuevo, nadie, pero cada 2 o 3 años lo tienen que cambiar. ¿Por qué? Están coercionados a tener que cambiarlo. ¿Por qué? Porque el sistema operativo deja de funcionar, porque se les acaban los megas de memoria. Y vos decís, pero nadie me obliga, yo voy porque quiero. No, no es porque uno quiere, es porque uno no puede seguir usándolo. Yo tengo un Samsung nuevo que es del 2020, previo a la pandemia. 2019, está nuevo, está nuevo. No le puedo bajar una dichosa aplicación. No le entra ni una foto. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Lo puedo vender? Nadie me lo va a comprar. Estoy coercionado de forma muy sutil a tener que comprar otro. Si yo quiero insertarme en determinado sistema laboral, tengo que aceptar ciertas condiciones. Y vos decís, y bueno, pero podés
no aceptarlas. Y bueno, pero te morís de hambre porque no vas a trabajar. Entonces estás coercionado. Claro, no hay una pistola en la cabeza, no hay un acto violento, pero no por eso no deja de haber coerción, como pasa, por ejemplo, con algunas sectas, ¿no? Un niño que nace en una secta, por ejemplo, esto lo pueden ver en los testimonios que trae a colación Pablo Salún, de Ley Antisectas, donde él lo dice claro, ¿no? O sea, cuando uno es niño, uno no entiende la diferencia entre una cosa y otra, y puede ser coercionado a cometer ciertos actos sin saber que está cometiendo un acto deleznable. Y no está siendo obligado, está siendo coercionado. Hay un acto sutil, persuasivo, bajo la mirada del otro. Si no haces lo que ellos, te expulsamos, te sacamos del lugar. Nadie te va a matar, nadie te va a obligar a hacerlo, pero si no lo haces, atenete las consecuencias. Eso es coerción también, ¿no? Eso también son formas de subjetivación. Bueno, pero para todo eso necesitamos la crítica. Voy a buscarme algo para tomar. Bien, vamos a ir a las tres funciones y vamos a terminar. Entonces, la primera función es la función crítica. Foucault, de hecho, lo deja bastante claro, porque el cuidado de sí, ante todo, es una tarea de desaprendizaje. El cuidado de sí es fundamentalmente es una tarea de desaprendizaje. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de acumular conocimiento. No significa aprender una nueva técnica, no significa buscar fórmulas nuevas de éxito personal. ¿De qué se trata? De desaprender, de discere, dirían en latín, ¿sí? O discere, de discere. Es decir, y de hecho Foucault lo dice medio clarito, dice, en primer lugar, una función crítica implica desaprender de disquere, es una de las tareas importantes del desarrollo de sí. La pregunta es desaprender qué? Desaprender hábitos de pensamiento, habituales, comunes, normales, desaprender las opiniones heredadas, desaprender los prejuicios sociales, las falsas evidencias que nos constituyen sin que lo advirtamos, desaprender las formas en las que el poder se ha inscrito en nosotros como norma, desaprender lo que consideramos lógico y normal. Eso es de disquere, o sea, desaprender. De hecho, Cicerón en Disputas Tusculanas dice, hemos mamado el error con la leche de nuestras nodrizas. Tremenda frase. Hemos mamado el error con la leche de nuestras... Mientras nos estaban alimentando nuestros tutores, nuestros padres, nuestra madre, mientras nos alimentaban, también nos alimentaban del error. Y de ese error uno tiene que, de disquere, desaprender. ¿Por qué? Porque mucho de lo que nosotros hoy consideramos sentido común abreva de ciertas cuestiones que se consideran normalizadas y que como están normalizadas creemos que siempre fueron así. Una de las grandes tareas que ha hecho Michel Foucault es decirnos, gente, lo que vos considerás el yo moderno, el sujeto moderno, no tiene miles de años, ¿eh? Tiene 200. El sujeto que sos vos hoy, el tipo, la forma en que vos te pensás como sujeto, no nos pensamos iguales como sujetos hace 300 años, ¿eh? Recién hace 200 que nos pensamos como nos pensamos ahora. Esta cuestión de, por ejemplo, ir a trabajar. Se pusieron a pensar de que antes de la modernidad, antes de hace 200 años, porque se considera la modernidad, no el periodo
de René Descartes, sino el comienzo de la época industrial, y cuando, o por lo menos la segunda etapa o la primera etapa de la época industrial, que es el comienzo del 1800, él dice más o menos unos 200 y pico de años, ¿eh? Pero lo que nosotros entendemos por ir a trabajar no existía, no fue así siempre. Antes el lugar de trabajo y el lugar de vivienda eran el mismo. Uno trabajaba en su lugar, vivía y trabajaba en el mismo lugar, por ejemplo. Después se divide. Y cuando se divide, el hombre tiene que ir a trabajar afuera y la mujer se queda en casa. Entonces ahí nace el concepto de familia moderna. Y ahí nace también el concepto de familia nuclear productiva, del campo a la fábrica, tal cual. Pasa del campo a la fábrica. Antes era el campo. Eh, entonces, lo que nosotros consideramos el sujeto moderno, dice Foucault, no fue siempre así. Nos han proformateado para pensar de esta manera. Pensamos la familia como lo pensamos porque fuimos subjetivados a pensarla así. No es que siempre existió así. Y acá les tiro una idea que vamos a desarrollar la próxima. Una de las razones por las cuales se condenaba el onanismo o la masturbación en el niño es porque es improductivo. Es un acto improductivo. Fíjense qué simple. En la época de la productividad técnica, en la época de la producción en masa, en la época industrial, donde todo tiene que producir, el hombre produce y la mujer ¿qué hace? Reproduce. Entonces, el acto masturbatorio es un acto improductivo. No sirve para nada, más que para el placer del individuo, el placer solitario del individuo, en este caso del niño. Entonces, dice, en el momento en que uno no empieza a controlar, a vigilar esos actos pequeños e íntimos, estamos alentando la improductividad. Que la improductividad se arraigue como forma de placer. El ocio, como decía Guillermina, el ocio contra el negocio. ¿Mm? Negocio como negación del ocio, ¿no? La improductividad del ocio contra la productividad del negocio. Por eso hacíamos tanto hincapié hace un tiempo de esta cuestión de eh, que todo tiene que ser productivo, competitivo, exitoso, siempre disponible. Hay que mejorar, ¿no? Hay que seguir creciendo. Esa idea bien del desarrollismo, que es parte de la modernidad, porque la modernidad, ¿qué dice? La modernidad dice que es un gran relato, un relato emancipatorio, donde la productividad va a producir un desarrollo de la humanidad cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que toda la humanidad está desarrollada técnica y laboralmente. Y ahí vamos a tener la felicidad. Pero para que toda la humanidad se desarrolle, también el individuo se tiene que desarrollar. Hoy tiene que ser mejor que ayer y mañana tiene que ser mejor que hoy. Que no es, ojo, no es el que sea tu alma lo mejor posible de Sócrates, no es lo mismo. Por eso no hay concepto más peligroso hoy en día que el concepto de desarrollo personal. Porque abreva de un pensamiento de la modernidad. Un pensamiento de la modernidad que es un gran relato y que encima no es el relato necesariamente marxista, es el relato liberal. ¿Qué implica esto?
que cuando vos decís desarrollarme personalmente, estás pensando de forma liberal. Ah, mirá qué adoctrinados estaremos, ¿no? Que todo nuestro pensamiento en gran medida breva del liberalismo. Ah, pero los marxistas adoctrinan. Los zurdos adoctrinadores. Bueno, entonces acá tenemos la función crítica. Después tenemos la función de lucha. Acá van a aparecer diferentes metáforas como la del atleta, la del soldado. Foucault va a decir que esta función de lucha, eh, dice, el gran tema cristiano del combate espiritual del alma es ya un principio fundamental de la cultura de sí en esa época del paganismo antiguo. Eh, estas metáforas o sea, estas metáforas de la batalla, del atleta, la del soldado, eh, ab- apuntan a la idea de que el atleta tiene que entrenar todos los días, un atleta olímpico, ¿no? Tiene que aprender a persistir, a resistir, a persistir, tiene que enfrentarse y luchar contra las tentaciones, contra las pasiones, contra los afectos desbordantes. Y como un soldado uno debe estar preparado para el ataque, para una emboscada emocional, para una especie de asedio. La pregunta es ¿contra quién estamos luchando? Bueno, estamos luchando contra la dispersión, contra la ira, contra la tristeza, contra la vanidad. Todo eso es lo que luchaba el, eh, el, el estoico, el filósofo, es decir, por eso tenía una función, por así decirlo, pedagógica. Uno tenía que entrenarse para una especie de lucha, una función agonística. La función pedagógica es eso, una función agonística. ¿Mm? Y después está la función terapéutica. Y acá, en la función terapéutica, que insiste Foucault en el cuidado de sí, porque él ve en la filosofía una medicina del alma. ¿Mm? De hecho, dice, sobre todo esta cultura de sí tiene una función curativa y terapéutica. La filosofía y la medicina constituyen mi ajora, es decir, una sola región, un solo territorio, mi ajora, un solo territorio, un solo dominio. ¿Qué significa esto? Significa que la filosofía, lejos de ser un saber abstracto, teórico, especulativo, era también un remedio. Por eso yo les traje la cuestión de la mordedura de la víbora. Porque si vos estás atento al cuidado de sí, la filosofía es un alivio, es curativa. Pero si no estás haciéndote cargo de vos mismo, a la manera como lo dice Sócrates o la filosofía helenística, entonces la filosofía es la mordedura de una víbora, te va a doler, te va a hacer doler el alma. Como dice Alcibiades, me da vergüenza cuando estoy delante de él, porque sé que debería estar haciendo algo y no lo estoy haciendo. ¿Mm? De hecho, fíjense esto, ¿no? Epicteto, época helenística, ¿no? Estoico. No quería que su escuela se considerara simplemente como un lugar de formación, quería que se la viera como una clínica médica, lo que él llamaba un iatreion. Quería que fuera un consultorio del alma y que sus alumnos tomaran conciencia de que estaban enfermos. Entonces, esta metáfora es eh, profundamente moderna porque si hay algo que la cultura contemporánea ha medicalizado justamente es el alma, ¿no? La psique, la subjetividad, pero lo ha hecho en muchas ocasiones, reduciendo la cura a una cuestión química, a una cuestión farmacológica, despojada de la dimensión ética, filosófico-existencial. Entonces, el cuidado de sí que Foucault recupera es justamente en su dimensión ética. ¿Mm? Es en esa dimensión ética que el cuidado de sí va a recuperar y de alguna forma nos va a recordar que no hay cura sin examen, no hay cura sin interrogación, no hay cura sin trabajo sobre sí mismo. ¿Qué le decía Sócrates?
al jurado que lo estaba viendo. No voy a dejar de exhortarlos, de refutarlos, de interrogarlos. No me voy a conformar con lo que ustedes me dicen. Y que no basta justamente tratar el síntoma, sino lo más importante es la causa. Es decir, desmontar hábitos y transformar las prácticas. Y acá otra vez la función crítica. ¿Por qué? Porque sin la función crítica no podemos tener una mirada acerca de nuestros propios hábitos naturalizados. Entonces, si lo vemos, podríamos hacer un cuadrito circular donde tenemos la función crítica, tenemos la función agonística y tenemos la función terapéutica. Entonces tenemos un sistema donde podemos empezar desde la función terapéutica. Entonces, por ejemplo, nos vamos a un retiro de fin de semana, por ejemplo, con un grupito de autoayuda. Pero claro, ahí ejercemos nuestra función crítica y decimos, bueno, esto voy a tomarlo, esto me parece que no porque me disocia, me están subjetivando, puedo ir al psicólogo o puedo ir al filósofo también, ¿no? Entonces vos vas al filósofo, pero mantenés tu función crítica. Claro, acá tenemos un problema. Estoy asumiendo que vos desarrollaste tu función crítica. La estoy asumiendo. La pregunta es, si estamos subjetivados, ¿qué pasó con la función crítica? Porque para que alguien me subjetive, tuvo que haber desconectado la función crítica. Por eso, lo más importante que hay que desarrollar es la función crítica. Si quieren, el verdadero desarrollo personal es el desarrollo de tu función crítica. Una vez que desarrollaste la función crítica, la misma función crítica va a expandirse a un modelo agonístico y un modelo terapéutico. Porque si no, la función crítica, ¿saben en qué se convierte? Es reemplazada por una función anecdótica. Y la función de lucha por una especie de ascética hedonista. ¿Qué significa esto? Que la función anecdótica es lo que aparece cuando la persona te dice, ah, no, pero a mí me funcionó. Yo tuve un amigo que fue a un cursito y que leyó un librito de autoayuda y la verdad que cambió totalmente. No hay función crítica, hay función anecdótica. ¿Cómo se fundamenta? Se fundamenta con la anécdota. Ah, no, pero a mí me hizo re bien, ¿eh? Que yo no discuto que te haya hecho bien, ¿eh? No, 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 eso no voy a discutirlo. No voy a discutir que te haya hecho bien. Porque no es discutible si te hizo bien o no. Acá el punto no es si te hizo bien o no. Quizás lo que estamos discutiendo es en términos más estructurales. Es eso que te hizo bien porque te hizo bien, o te hizo bien porque lo que hizo fue adaptarte mejor al sistema y ahora la opresión no la sentís tanto. Porque la morfina también te hace bien, ¿eh? Te droga lo suficiente para no sentir dolor, pero morirte te está muriendo igual. Entonces, lo que hace la función anecdótica es tener una función dormitiva de la conciencia. Como te hizo bien, listo, entonces, y lo que sucede después es como la función anecdótica se activa, entonces dice, uno busca casos, no, porque fulanito lo hizo bien, no, mirá qué cambiado que está fulanito, claro, está más adaptado al sistema ahora, mirá qué productivo que está. ¿Mm?
lo que termina sucediendo es que hay una función ascético-hedonística. ¿Qué quiero decir con ascético-hedonística? Uno se empieza a privar de ciertas cosas para conseguir mayor o menor placer. Entonces aparecen estos grandes gurúes, como por ejemplo los Crypto Bros, que empiezan a decir cosas como, por ejemplo, yo no salgo más a bailar, yo ya no tomo, yo ya no esto, yo ya no fumo, nada de eso, porque claro, yo conozco a Yados, función anecdótica, que no sabe Yados toda la plata que hizo, y yo quiero hacer lo mismo, entonces yo tengo que seguir los mismos ejercicios y entrar en una cesis. ¿Qué hizo él? Y se privó de esto, se levanta a las 5 de la mañana, se baña con agua fría, hace burpees, después lee 20 minutos, un libro de autoayuda, y después se pone por ejemplo, a postear cosas en redes sociales. Función ascético-hedonística. Entonces, en esta función hedonística, ¿por qué? Porque uno empieza a sentir placer de estar cumpliendo con todo eso y cree que está teniendo una función terapéutica, pero el problema es que está teniendo una función, podríamos denominarla eh, anestésica. ¿Por qué es lo que necesita el sistema? Un tipo anestesiado que se deje llevar por lo que otros hacen, anecdótico, para que él haga exactamente lo mismo y de esa forma se adormezca. Entonces ahí tienen todo lo contrario a la función crítica, agonística y terapéutica. ¿Mm? A ver qué dice Sofi. Es algo casi, no es algo mecánico, casi parece no ser humano, sino más un sujeto producto. Sí, tal cual. Es justamente, ¿no? Por eso, mirá qué interesante, ¿no, Sofi? Porque eh, Foucault lo que dice es que el mejor producto de la modernidad no es un objeto, sino el sujeto humano. Ha producido un tipo particular de sujeto. Esto es la producción del sujeto. Por eso tan clave la función crítica, ¿sí? Que rompe con la función anecdótica, y a su vez la función agonística, porque lucha, agón, lucha en griego, ¿no? Y esto es lo verdaderamente terapéutico. Pero todo parte de la función crítica. Igual, perdón, Diego, Sí, sí, Ana. me parece como que hay muchas personas, muchos individuos que se sostienen, ¿no? Y solamente pueden como sobrellevar su vida desde ese lugar. No, Sí, digamos, no quiere sí, decir que sea como, este, creo que es muy necesario para algunas personas en ese sentido de poder sobrellevar su propia existencia. sí, 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 sí. A ver, eh, un individuo que tiene que ir a trabajar todos los días de 8 a 9 de la noche, eh, está subjetivado desde ese lugar, obviamente, necesita sostenerse, como vos decís, en ese lugar. Obviamente que la función crítica se va a ejercer siempre en comunidad en ese caso, porque justamente la función crítica va a hacer que el individuo se asocie con otros para, por ejemplo, hacer una manifestación por sus derechos. ¿Mm? Ejemplo, ¿no? La función crítica no se ejerce, a ver, yo acá lo estoy poniendo como que se ejerce de forma individual, pero tenemos que pensar que se debe ejercer de manera colectiva, ¿no? Está bueno la acotación que vos hiciste recién, porque nos, falta esa partecita, ¿no? Tiene que estar inserto en la comunidad, no es un individuo solo que tiene un pensamiento crítico, no, no, hay una comunidad acá que debe manejarse en este. Ahora, lo que quiere no es individuos anestesiados, quiere sociedades anestesiadas del sistema, porque una sociedad anestesiada no siente el dolor por 8, o sea, piensen en esto.
la cantidad de horas que trabajaba un individuo que vivía en el campo eh, era mínima en relación. Por ejemplo, piensen en un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas, antiguamente, eh, y fíjense qué interesante el detalle, casi todos los pastores, o por lo menos los pastores de la historia, han sido poetas. Por ejemplo, el rey David. El 80% de los salmos fueron escritos por el rey David, que como personaje, por lo menos hasta donde sabemos, es un personaje relativamente histórico. eh, Escribió, por lo que dice la tradición, el 80% de los poemas de los salmos de la Biblia. Pero no queremos tomar a David, a Hesíodo, otro pastor. Escribió Trabajos y los días y escribió la Teogonía. Toda la mitología griega se sostiene en la pedagogía que le enseña Homero y Hesíodo. Otro pastor. ¿Por qué un pastor poeta? Muy simple, tenían mucho tiempo. Y Mucho estaban en tiempo, contacto con la naturaleza. tal cual. También hay algo de lo Mucho tiempo, poético ahí. mucho con la naturaleza, mucho consigo mismos, mucho en soledad, mucho en la observación, mucho en el ocio. Porque, ¿qué voy a hacer? Las ovejas tienen que comer. Y mientras están comiendo, ¿qué voy haciendo yo? Toco el arpa, miro el horizonte, observo, voy de un lado para el otro, tiro piedritas, reflexiono, pienso. Lo que pasa que, ahora lo pienso, ¿no? Como que el sujeto en sí es un sujeto productivo. Lo que pasa que lo que determina el tipo de producción que haces es la época. Es que justamente, Me a parece que ver, agarra esa esencia, ¿no? En donde uno produce, crea, creás, estás, una digamos, cosa es si tenés producir el y otra cosa tiempo. es crear. El sujeto es un sujeto creativo, Bueno, ¿sí? pensemos aquí. Está bien. El sujeto es un sujeto creativo. Lo que hizo el capitalismo o la modernidad fue cooptar esa creatividad y la trastocó en productividad. ¿Mm? Entonces, no es que el poeta produce poemas, el poeta crea poemas. Tenés razón. ¿Mm? José Luis. José Luis Ahora Gaete, sí, ¿levantaste la mano? Ahí está, ahí está. sí, sí. Lo que pasa es que tenía que activar el micrófono. Diego, No hay de ser problema. así, por ejemplo, y siguiendo la misma lógica Foucaultiana, ¿no es cierto? Sería entonces Sí. de que pensando el ocio, ¿no es cierto?, como una creación o que hace parte de la creación, ¿no es cierto? Esta parte, ¿no es cierto?, también viene a ser coercitiva, ¿no? Parece ser que entonces mientras más productivo y menos ocio tenga el ser humano, ¿no es cierto?, menos creación, pero mayor productividad para la sociedad, ¿no? Que se está fabricando en ese momento. La pregunta es, porque yo creo que ahí está todo muy bien lo que dijiste, hasta que dijiste más productividad para la sociedad. La productividad no es para la sociedad, sino es para el dueño de los medios de producción. Creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, la productividad es, sí, parece ser que es para la sociedad, pero en realidad el que está produciendo no produce para el otro. A ustedes nadie les preguntó si querían celulares hace 30 años atrás. O ustedes completaron una encuesta y dijeron mi sueño es tener un iPhone. No, se produjo, se creó la necesidad y a partir de la creación de esa necesidad, como dice por ejemplo el hombre unidimensional, eh, el, el capítulo 1 y el capítulo 2, se crearon necesidades no necesarias, justamente. Entonces, ¿y a quién benefició eso? Y a los dueños de la producción. O sea, en este caso, las grandes compañías telefónicas, las grandes compañías de celulares, las grandes compañías tecnológicas. Eh, esa es un poco la lógica. Pero lo que dijiste está muy bien, solo cambiaría esta última partecita nada más, ¿no? Que tendríamos que de alguna forma revisar. Bueno, gente, vamos a hacer hasta acá.
Me he extendido unos minutos. Eh, hemos llegado, bueno, superamos los 50 y algo en un momento. Actualmente estamos en 48, así que me pone muy contento que se hayan quedado hasta acá. Mario, muchas gracias. Bueno, aquellos que han venido por primera vez, nada, espero que lo hayan disfrutado. Espero que se lleven algunas ideas para pensar y reflexionar. Y bueno, los espero la semana que viene, que arrancamos con este texto tremendo de Michel Foucault, que es Los Anormales. Mm, Vayan leyéndolo. Seguramente iremos yendo clase por clase, eh, y vamos a mantener la lógica del seminario, ¿no? O sea, vamos a mantenerlo como seminario como venimos haciendo hasta ahora y no como grupo de lectura, más allá de que yo espero que ustedes lean previamente el texto, o por lo menos el capítulo de cada clase. Algo importante que quiero aclarar, la gente que ya me acompaña ya lo sabe, eh, yo no pongo fecha de comienzo, pero no pongo fecha de final. O sea, yo empiezo con el texto. Capaz que dura 5 clases, capaz que dura 10, capaz que dura 20. Así que es, cuando lo terminamos, lo terminamos. La idea es profundizar y lograr abarcar el texto con la mayor profundidad posible. Gente, que tengan muy buenas noches. Nos estamos viendo el lunes que viene. Que tengan muy buena noche.